con derecho a educar, la ley y el aula en palabras simples. Queremos agradecerles, como cada miércoles a las 12 del mediodía, su audiencia, el cariño que también nos han manifestado por los contenidos que hemos estado compartiendo. Este es un programa presentado por Sostiene, y nos encontramos entonces todos los miércoles a las 12 del mediodía para conversar sobre temas de normativa educacional. Usted puede encontrar a la consultora Sostiene en sostiene.cl y en nuestro Instagram, @sostiene.consultora. Y me acompaña como todos los miércoles mi socia Pamela. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Caro, muy bien. ¿Y tú cómo Bien, estás? también, gracias. Qué bueno, sí, como tú bien decías, nos encontramos todos los miércoles. Hoy no es la diferencia, así que queremos traer un tema también que ha sido bastante bullado, que queremos conversar hoy día con todos quienes nos están escuchando y nos están viendo, que tiene relación con la violencia hacia los docentes. Así es. Es un tema que vamos a abordar lamentablemente nuevamente, porque en el contexto en el que estamos en nuestro país, y queremos partir también este programa enviándole un fuerte abrazo y nuestras condolencias a la familia de la profesora Catherine Yoma, que Sí. falleció la semana pasada. Fue una noticia que nos remeció también como país y todos quienes tenemos vinculación con la educación, porque en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, esta tragedia enlutó a la región de Antofagasta y también a todo nuestro país. La profesora Catherine Yoma tomó la trágica decisión de quitarse la vida la noche del jueves pasado, la víspera del Día de la Mujer. Y esta noticia tan dolorosa, tan fuerte, nos lleva a reflexionar respecto a la sana convivencia escolar, al rol que también tienen los docentes. Hemos hablado en los últimos días también mucho de bullying, y algo está sucediendo entonces en las comunidades escolares, y pensamos que este es un tema que debemos abordar de nuestra vereda, Pamela. Sí, de todas maneras, Caro, contar un poquito el contexto quizás de esto. Catherine Yoma era una docente de la escuela de José Papich de Antofagasta, como bien decías tú, quien denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de una alumna y también agresiones por parte del apoderada de esta misma alumna. Pero a pesar de haber realizado todas estas denuncias, que por supuesto es el conducto regular y es lo que se debe hacer, Catherine no encontró el apoyo y la protección que debía por parte también de las autoridades del establecimiento, ni tampoco de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Ese es el contexto igual para entender qué fue lo que sucedió y que lamentablemente culmina con el fallecimiento de esta docente. Así es. Ella se vincula a este trágico suceso al tema de la convivencia escolar, porque ella había dejado algunos comunicados públicos señalando que no había sentido el apoyo de su empleador, y que el regreso a clase le producía ansiedad, además de que se le habían disminuido sus horas. Ella trabaja en el sector público. Entonces, en otras oportunidades también y otros programas y otros relatores se han pronunciado respecto a los ambientes laborales en el área de la salud, a propósito también de situaciones trágicas. Y hoy nosotros queremos poner también en la palestra este tema, si bien los profesores son profesionales, son personas adultas, también están siendo víctimas y pueden ser víctimas de tratos vejatorios, denigrantes, acoso, amenaza por parte y lamentablemente de los mismos estudiantes o de sus apoderados. Por lo mismo que hicimos partir entonces este programa enviándole, reitero, nuestras condolencias a la familia de Catherine, a sus compañeros y compañeras de trabajo, a todos quienes están dolidos por su temprana partida, y esperamos sinceramente que este suceso también pueda llevar a la reflexión a las comunidades educativas, en parte con el aporte que queremos hacer en este capítulo respecto a la importancia de un buen ambiente laboral para los docentes, para los asistentes de la educación, y algunos tips de cómo esto puede llevarse a cabo. Es fundamental que en los establecimientos se promueva el buen trato en todos los ámbitos, y más aún particularmente en el ambiente educativo donde se están formando personas.
los profesores, los asistentes, los profesionales de la educación están dedicando su vida para poder formar y guiar a estas futuras generaciones, y ellos, como cualquier persona, pero particularmente por el sensible trabajo que realizan, merecen poder desarrollar sus labores en un entorno que sea seguro, que sea respetuoso y que sea saludable. Por eso queremos también compartir en esta oportunidad qué es lo que dice la normativa respecto a esto, Pame, si tú nos puedes comentar. Sí, así es, Caro. Bueno, comentarles que la Ley General de Educación también es un marco legal fundamental para la educación, para todos quienes trabajan y se desempeñan también ahí, y establece que debe desarrollarse siempre entonces de manera en un ambiente que propicie el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica. Las disposiciones también resaltan siempre la necesidad de cultivar relaciones respetuosas entre todos los miembros de la comunidad educativa, independiente de sus roles o funciones. Siempre hemos comentado que acá los miembros de la comunidad educativa no solamente el profesor o el estudiante, sino que también involucra a los padres y apoderados, que en este caso también vimos como era un padre o un apoderado quien también realizaba amenazas a esta profesora, también los directivos docentes, asistentes, docentes, estudiantes, etcétera. Así que también es importante entender que este marco regulador los engloba a todos ellos, no solamente a una parte del sistema. Exacto. Y también, tanto la Ley General de Educación como el Código del Trabajo contienen disposiciones específicas para salvaguardar siempre la integridad psicológica y moral de los trabajadores de la educación. Así que es esencial también poder reconocer que el buen trato laboral no solo implica la ausencia de agresiones físicas, sino también la creación de un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Eso también es muy importante, finalmente, que no es porque digamos, no, acá no ocurre nada, no es ninguna una agresión o una denuncia, sino que también es importante las instancias y que se pueda también crear este ambiente de respeto, de conversación, de poder abrir y hablar también este tipo de situaciones que podrían estar ocurriendo. Así es. Recapitulando, entonces, tenemos dos grandes marcos normativos que protegen a quienes están trabajando en el ambiente, en el sector educacional. Por una parte, ya lo señalaste, la Ley General de Educación, claro, y sí, el Código del Trabajo. En tanto, ellos también son trabajadores, quienes trabajan en el sector privado particular. También hay normas del estatuto administrativo y del estatuto docente que protegen a quienes trabajan en el sector público, que por cierto también claro, deben ser objeto del mismo respeto y del mismo trato digno. Ahora bien, el concepto de buena convivencia escolar, que está definido en la ley, abarca entonces la idea de una coexistencia armoniosa entre los miembros de la comunidad educativa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que puedan coexistir, que puedan todos desarrollarse en armonía dentro de este entorno educativo, porque de esa manera se van a poder cumplir efectivamente los objetivos de los planes y programas de educación. ¿Ya? Este principio de la buena convivencia se traduce entonces en que existen, como ya lo conversamos de hecho en el episodio anterior, derechos y deberes específicos para todos los integrantes de la comunidad educativa. Y puntualmente hoy lo que estamos conversando respecto a quienes trabajan, que tienen el rol de trabajadores o de funcionarios, tienen derechos y deberes específicos los docentes y los asistentes de la educación. Por ejemplo, y este es uno de los derechos que está señalado expresamente en la normativa, tienen el derecho a trabajar en un ambiente digno y existe, por tanto, por parte del empleador el deber de proteger la vida y la salud de estos trabajadores. Si tú nos puedes leer ahí el artículo, el artículo 16A. Sí, claro. A este respecto. Lo voy a leer, como bien tú decías, el artículo 16A. Dice, se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes. Eso es lo que nos señala el artículo, que es ya lo que acaba de explicar la Caro en palabras más sencillas, como dice nuestro programa también, para que se pueda entender a qué se refiere y la importancia también que existe de que la misma ley da el concepto de buena convivencia escolar, porque en las leyes por lo general no siempre puedan dar conceptos de qué se entiende por esto, a veces son mucho más, claro, no se detienen tanto a lo mejor en este concepto, para que veamos la relevancia y la importancia de lo que es una buena convivencia escolar también. Así es. Y también la Ley General de Educación
señala como derechos de los docentes y los asistentes en el artículo 10, letras C y D, que tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, como tú bien señalaste anteriormente, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Entonces, hacer hincapié en el día de hoy a que la ley protege a los docentes y asistentes de la educación respecto de estos maltratos que pueden venir por cualquier otro integrante de la comunidad educativa. Muchas veces en el ámbito laboral se piensa respecto al maltrato o al hostigamiento que puede ejercer el empleador hacia el trabajador, o cuando existen situaciones de maltrato o de acoso entre trabajadores. Claro, pero en este caso, lo que llama mucho la atención es que hay casos como el de la profesora Catherine, en los cuales el docente o el funcionario es víctima de acoso, de agresión o de maltrato por parte de los alumnos, por parte de los apoderados. Entonces, eso también escapa un poco de la esfera del ámbito laboral, o más bien, además de lo laboral, se une acá netamente la normativa educacional. Exactamente. Bueno, yo he leído, bueno, como dijimos, esta es una noticia que obviamente ha repercutido muchísimo en el mundo en general, no solamente en los que dedicamos a la educación. El descontento de muchos profesionales de la educación referente a esto mismo, a que han señalado en distintas redes sociales que no cuentan con apoyo, o que la ley no los ampara, o que no hay una forma de poder protegerlos frente a estos actos que, como bien dice, lamentablemente hemos visto más ahora el tema de estudiantes atacando a docentes. Vimos también noticias el año pasado donde el docente que fue agredido brutalmente por un alumno finalmente que se le había citado con su apoderada para poder comentarle que iba a repetir el año por inasistencia. Y no hay nada mejor que pegarle al profesor dejándolo hospitalizado. O sea, estamos llegando a unos niveles de agresiones muy altos y claro, ahí es donde uno escucha, y ahora también, qué pasa con los derechos de los docentes también, cómo se les protege. Son situaciones que están llegando a niveles ya más que preocupantes. Como totalmente. Acá. Estas noticias son las que nunca quisiéramos entregar, de agresiones a docentes o de que se produzca un deceso a causa de la presión de lo que están viviendo los establecimientos. Entonces ahí muchos levantan también la voz respecto a qué más hay que esperar para poder, digamos, establecer acciones concretas que vayan en apoyo de los trabajadores de los establecimientos educativos. Y por lo mismo nosotros queremos poder colaborar señalando la normativa para que la puedan tener clara, para que puedan exigir sus derechos, sus deberes también los sostenedores, los empleadores que nos pueden estar escuchando, que de pronto puedan tal vez desconocer cuáles son las acciones que pueden tomar o las aristas que se pueden abordar. Idealmente que en este espacio ellos puedan encontrar algún tipo de respuesta. Sí, de todas maneras, porque me da la impresión que muchas veces hablamos como del bullying o de otro tipo de maltrato que hemos visto muchas veces, pero siempre más entre estudiantes, y yo creo que es lo que más resuena en la gente, como sí, el protocolo hay que aplicarlo porque entre todos los estudiantes hay algún problema de maltrato, bullying, ciberbullying, etcétera. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando en este caso la víctima es un docente, finalmente es un adulto, que también puede ser víctima y que también puede ser perjudicado finalmente con este tipo de tratos, amenazas. O sea, no podemos solamente pensar que es un adulto y que por eso tiene que tener todas las herramientas para poder defenderse, sino acá estamos hablando que la ley también obliga a su empleador, a su entorno, de poder ayudarle a sobrellevar y también terminar con ese tipo de conductas. O sea, no se pueden avalar de ninguna manera. Lo mismo entonces, a la vuelta de la pausa que vamos a realizar ahora, vamos a seguir comentando qué es lo que dice el Código del Trabajo para quienes se rigen por esta normativa, qué es lo que dice la Ley General de Educación, vamos a comentar algunas estadísticas, algunas cifras que son alarmantes, y vamos a ir detallando un poco cuáles son las acciones previas que se deben tomar frente a una situación como esta, cuáles son las acciones que se deben tomar ya cuando lamentablemente se produce el maltrato, y algunas conclusiones y consejos también desde nuestra vereda que puedan aportar a que estas situaciones vayan en disminución. Ese es nuestro interés. Así es.
Así es que nos vamos ahora a una pequeña pausa musical y nos encontramos al regreso de este tema de Selena, como la flor. Estamos acá ya de regreso en nuestro programa Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Conducen Pamela Dogmack y Carolina Carrillo, que les habla. Este programa presentado por nuestra consultora Sostiene, que nos pueden encontrar en sostiene.cl y también en nuestro Instagram, @consultora, sostiene.consultora, perdón, lo dije al revés, @sostiene.consultora. Nosotros estamos dedicados exclusivamente a ver temas de normativa educacional y queremos, como todos los miércoles, traer temas contingentes y relevantes al quehacer educativo. En esta ocasión hemos estado conversando sobre violencia hacia los docentes y recapitulando, entonces estábamos conversando respecto a la normativa, lo que dice la Ley General de Educación, y en el Código del Trabajo señalamos también que esta norma que rige a quienes trabajan en el sector privado indica en el inciso, en un artículo específico, que las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. O sea, ese es el fundamento, es el piso, es la base, es lo que sostiene las relaciones laborales. El trato que sea compatible con la dignidad de la persona, ¿ya? Asimismo, señalábamos también que el empleador tiene obligación de tomar todas las medidas necesarias para poder proteger eficazmente tanto la vida como la salud de los trabajadores, ¿ya? Lamentablemente el maltrato laboral se puede manifestar de diversas formas. Hoy día incluso, Pame, a través de medios digitales. Sí, exactamente. Bueno, lo hemos visto también en general. Hoy en día todos estamos conectados 24/7, todos tenemos nuestro celular con internet, nos permite para muchas cosas facilitar las comunicaciones, pero también se ocupa de una mala manera y muchas veces también es a través de estas plataformas donde ocurre el maltrato laboral, maltrato o entre estudiantes, ahí va dependiendo, pero también en el caso que nos convoca hoy, que es con los docentes, por supuesto que se puede también generar este tipo de maltrato y que van a afectar de todas maneras la salud emocional y el bienestar también de estos profesionales de la educación. No podemos pensar que también por ser adultos simplemente no les va a afectar o van a poder sobrellevarlo de mejor manera, sino que al igual que todos nos podría afectar el hostigamiento que podrían estar haciendo a través de redes sociales, publicaciones, etcétera, un sinfín sin cosas, de cosas, la verdad. Sí, y recordar también que con este cambio que hubo en la pandemia, de las clases remotas, también muchos profesores tuvieron que sus datos de contacto, sus WhatsApp, sus teléfonos, entonces ahora también la conexión es 24/7, a través de esos grupos también nos ha tocado ver situaciones lamentables a nosotros como consultora, asesorar algunos establecimientos donde hay funas falsas a ciertos docentes, se levantan falsos testimonios respecto a situaciones que no son verdad, se hacen memes, se hacen stickers, y todo esto afecta de manera directa a la salud emocional de los profesionales que están trabajando con niños y adolescentes. Este acoso y este maltrato que ya no va solamente de que un estudiante responda mal en la sala de clase, sino que ese mismo estudiante después se burla a través de redes sociales, puede iniciar campañas con más personas, lo que hemos conversado siempre, lo que queda en la web, lo que queda en las redes sociales tiene una huella que es muy difícil de bajar. Y este problema se agudiza aún más cuando no son solamente los estudiantes, los niños, los adolescentes, que entendemos que son personas en formación, sino que los maltratos, las denostaciones vienen además amparadas o acompañadas de maltratos por parte de los apoderados. Exactamente. Esto es una situación realmente preocupante porque personas adultas que debieran, ya con sus criterios formados, que debieran aportar a que sus hijos, hijas, pupilos puedan ser entes de colaboración de la sana convivencia escolar, no solamente, muchas veces, como decimos en chileno, no están ni ahí con lo que está pasando con sus hijos, con sus hijas, sino que en algunos casos, lamentablemente, además alientan a estas situaciones y colaboran. Y esto, Pame, ha tenido un impacto significativo en temas laborales. Tenemos unas estadísticas de la retención del talento en el sector educativo, si tú nos puedes comentar algunos estudios. Sí, claro. Es realmente preocupante, la verdad, porque hemos visto, estudios que ha hecho el Centro de Investigación Avanzada de la Educación de la Universidad de Chile, donde ha demostrado que el 20% de los profesores en Chile se retira en los primeros 5 años de su carrera. Entonces, el retiro temprano, por supuesto que afecta más a hombres
de colegios particulares pagados y enseñanza media. Y las especialidades más afectadas siempre son las de educación parvularia y media. Eso es lo que nos está indicando entonces este estudio que se hizo en la Universidad de Chile, que finalmente es bastante alarmante pensar que dentro de los primeros 5 años de carrera de un docente optan por retirarse, o sea, dejar la docencia, dejar la carrera por la cual entraron a la universidad con la ilusión de poder estudiar, poder desempeñarse, formar también alumnos. 5 años es un tiempo bastante corto, pero aún así nos damos cuenta que algo está pasando. Claramente hay un ambiente quizás que es hostil. Lo mismo que tú comentabas, yo creo que el tema de los apoderados es bastante grave y afecta bastante a los profesores, muchas veces más que los alumnos, o bien alumnos incitados a través de los apoderados. Entonces, es muy lamentable. Nos han comentado bastante los sostenedores y los directivos de los establecimientos educacionales, que se suma a la complejidad de tratar a los estudiantes. Hoy día, lo que se ha denominado también esta nueva generación de apoderados, que en algunos casos no cooperan, no colaboran a que se pueda propiciar este ambiente de convivencia escolar, que es tan importante, y en esto hemos recalcado también, y nosotros como consultora lo sabemos a ciencia cierta. Es tan importante la entrega de contenidos, la entrega de conocimientos, como el mantenimiento de una buena y sana convivencia escolar. Y por lo mismo, por esta estadística que hemos estado conversando, preocupante, 1 de cada 5 profesores se está retirando en los primeros 5 años de su carrera, y a mí me llamaba la atención en este desglose o doble clic que se afecte más a los hombres, o sea, que sean más los hombres, los profesores, que las profesoras quienes se retiren. Me imagino, no sé si se te ocurre algún motivo, Pame, que quizás los hombres tienen más facilidad para insertarse en otros rubros laborales, o reinventarse después de estudiar una profesión, más que las mujeres, posiblemente. Sí, yo creo que puede ser eso también, Caro, o también que quizás las mujeres también somos más, nos ilusionamos un poco más también con el tema de lo que queremos lograr. O sea, pensar un poquito más a futuro que quizás esto sí va a cambiar, o el trasfondo también de la educación, decir, efectivamente, quizás no estoy ayudando a mis 45 alumnos, pero sí estoy ayudando a 5, y con eso me basta, y voy a seguir pensando que esto algún momento sí podría cambiar. Yo creo que a lo mejor en estos casos el hombre está desertando antes, menos paciencia quizás también como en ese sentido, y poder buscar otra forma de reinventarse. Mucha gente también que está armando sus pymes por lo mismo, como decir, ya mejor no me dedico a la educación, pero puedo poner algún emprendimiento. Entonces yo creo que eso le es más sencillo de alguna manera. Así es, y el otro dato importante, también interesante, es que afecta a colegios particulares pagados en su mayoría, situación también que llama la atención, ¿cierto? Sí, mucho, sí, totalmente. A mí también me llama mucho la atención eso, porque finalmente uno pensaría que quizá un colegio particular pagado tiene un mejor clima laboral que uno particular subvencionado o uno municipal. Pero según esta cifra, según el estudio que se hizo, no es así. Nos dicen lo contrario, sí, llamativo, y que sea además en enseñanza media, nos hace también sacar una conclusión que yo creo que es bastante obvia, que ya la edad de los estudiantes, la personalidad, eso influye y afecta en el clima laboral, en el trato que van a tener hacia los profesores. Entonces, cuando hablamos de acoso, de hostigamiento, es muy importante y es imperativo que se puedan tomar las medidas para promover un ambiente laboral sano y de buen trato en todos los establecimientos educacionales, en todos los colegios, independiente entonces que sean establecimientos públicos, particulares subvencionados o particulares pagados, porque vemos que esta estadística de la Universidad de Chile, del Instituto de Estudios Avanzados en Educación, nos muestra que no están ajenos los establecimientos particulares pagados de la deserción de sus profesionales. De esta manera, tomando estas medidas preventivas, se puede garantizar el bienestar y la integridad de los profesionales que desempeñan este papel fundamental en la formación de nuevas generaciones. De todas maneras, a mí también me llama la atención de este estudio, Caro, que también dice las especialidades más afectadas son educación parvularia, bueno, y media que lo tocamos, pero educación parvularia es increíble igual. Estamos viendo también entonces que de edades tempranas entonces también está siendo quizás un poco más difícil. Yo creo que, por supuesto, que la pandemia tiene que haber afectado también el rendimiento. Muchos niños no ingresaron también a la escuela cuando les correspondía por la pandemia. También están acostumbrados quizás a una realidad más
más remota, la interacción con los otros, con los pares ha sido más compleja. Entonces yo creo que también va por ahí también que la deserción de estos profesores de educación parvularia sea más temprana, finalmente. Y además que la responsabilidad de trabajar con párvulos, recordemos que Sí, son niños de 3, 4, 5 años, sí, es tremenda realmente trabajar con niños de esa edad, más aún que en muchos casos no se condice con la retribución económica de esa función. Entonces, también. es lo que también por muchos años han señalado los educadores y educadoras, que son en su mayoría las tías, ¿no es cierto?, de los kinder, de los Sí, kinder, trabajar con 30, con 40 niños, es complejo, los riesgos son muy altos, sin duda quieren hacer ellos su mejor aporte, pero la responsabilidad es muchísima. Entonces, exacto. sumado a esto, si existe un mal clima laboral o si existe presión por parte de los apoderados, por ejemplo, en un colegio establecimientos particulares pagados, donde sabemos que también la realidad es distinta, donde los apoderados presionan más, tienen acceso a otro tipo de asesoría, y esa presión recae directamente sobre los docentes y las educadoras, quizás es comprensible porque ellas estén tomando esa decisión de Sí. Igual hemos visto en algunos colegios que estamos asesorando nosotros que nos han comentado que muchos apoderados también, a veces cuando hay un alumno de pre-kinder, kinder, que se está portando un poco mal o que quizás un poco más rebelde, como no hay medidas disciplinarias como la expulsión en contra de ellos, piden los apoderados muchas veces bueno, que los expulsen, entendiendo que el colegio no puede hacerlo, pero sí están pidiendo ya medidas mucho más gravosas finalmente para estos niños que están en formación. O sea, también hay poca tolerancia quizás de parte de los apoderados y eso se hace a través de esta misma educadora. Entonces también reciben todo el peso de qué pasa con este niño que no está mejorando, por así decirlo, en cuanto a conducta. Sí, es una Complejo. presión grande, porque los apoderados no siempre comprenden, como tú bien dices, que en el nivel parvulario no se puede, por ley, no se pueden adoptar medidas disciplinarias como expulsión o cancelación de matrícula, solamente medidas formativas. Y de pronto Claro. hay niños o niñas que están teniendo conducta de mucha desadaptación, de pronto también por temas médicos, no todos están con tratamiento o recibiendo las terapias o el acompañamiento que requieren, niños que también tienen problemas de salud y eso, por cierto, que Ujú. deteriora también el clima Sí, laboral, la impotencia que pueden sentirse las educadoras de párvulos, que como tú bien señalaste, la presión de los apoderados del resto del curso, la presión del claro. niño, agresiones también que muchas veces han sufrido, son niños, sí, pero igual pueden tener comportamientos violentos y agresivos hacia las educadoras, hacia las asistentes. Entonces, eso Eso es sumado verdad. señalamos, a la retribución que muchas veces ellas señalan que de pronto no alcanza a cubrir la cantidad de Sí. preocupaciones, de problemas. Bien, vamos a seguir conversando. Entonces, como adelantábamos, cuáles son las acciones que pueden tomar los establecimientos luego de una pausa comercial. Bien, ya estamos de regreso para seguir comentando qué acciones pueden tomar los establecimientos. Hemos ya recalcado la importancia de implementar medidas preventivas, tanto en el ámbito de la convivencia escolar, por una parte, como en el aspecto laboral, para poder Ujú. evitar en lo posible estas situaciones de maltrato al personal docente y administrativo que puedan posteriormente derivar en tragedias como la que hemos visto en los últimos días. Desde el área de convivencia escolar, entonces, se pueden desarrollar diversas acciones que fomenten un ambiente de respeto y el buen trato al interior de los establecimientos educativos. Estas medidas, cuando se aplican de manera preventiva, entonces contribuyen justamente a prevenir los conflictos y las situaciones de violencia. En el caso de la docente Catherine Yoma, la falta de esta intervención efectiva desde convivencia escolar, desde las autoridades, pudo haber, por cierto, exacerbado esta situación de vulnerabilidad al sentir Sí, una sensación tal vez de injusticia. Pame, si tú sí nos es puedes cierto. comentar respecto a las acciones. Sí, claro, mira, es importante que entre las acciones que se pueden implementar, nosotros vamos a dar algunos ejemplos, pero son muchas más, por supuesto, está la inclusión de estrategias específicas en el plan de gestión de convivencia escolar, la elaboración también de protocolos para abordar situaciones de desregulación emocional y la promoción de actividades de formación ciudadana que fomentan, por supuesto, el ejercicio responsable de los derechos y deberes. Todo esto que estamos comentando tiene relación entonces con que podamos prevenir este tipo de situaciones, que se elaboren protocolos en caso de que ocurran, o bien para poder hacer capacitaciones, informaciones, espacios de conversación. Entonces, siempre es importante las instancias de participación, de diálogo,
como también, por ejemplo, dentro de los consejos escolares se podrían dar o comités de buena convivencia. Esto nos va a permitir entonces que la comunidad educativa pueda involucrarse también en la promoción del respeto y la prevención de la violencia, que es lo que estamos buscando realmente con este tipo de acción. Así es, eso desde la vereda de la convivencia escolar, Así es. ¿cierto? Plenamente desde lo que se puede hacer en la normativa educacional. Y por otro lado, desde el ámbito laboral, el empleador puede adoptar medidas específicas para proteger la integridad y el bienestar de sus trabajadores, ¿ya? En este sentido, en el ámbito laboral, entonces, es fundamental que se pueda contar, en el caso de los establecimientos del sector privado, tanto particulares subvencionados como establecimientos particulares pagados, que puedan contar con su reglamento interno de orden, seguridad e higiene, en el cual se establecen las normas claras en materia de prevención de riesgos y también respecto al maltrato laboral. ¿Cuáles Sí. son los pasos a seguir, los conductos regulares, los protocolos que se puede hacer? Todo esto debe estar regulado en el RIOS, en el Reglamento Interno de Orden e Higiene, para quienes están trabajando entonces en esos establecimientos puedan conversar con su empleador revisando este reglamento y ver qué medidas se pueden adoptar dependiendo de dónde venga el maltrato. Exactamente, complementando igual con lo que tú estás comentando, Caro, en el ámbito laboral, las capacitaciones del personal en cuanto a la identificación y manejo de situaciones de riesgo siempre es crucial, porque finalmente, como estuvimos revisando el caso de Catherine Yoma, si hubiese ocurrido una mayor atención por parte del establecimiento educacional o bien preocuparse más de su bienestar emocional y seguridad laboral, quizás podríamos haber prevenido este desenlace tan trágico con el que nos encontramos. Bueno, la contratación, por supuesto, siempre de seguros de salud, el asesoramiento legal especializado, también son recursos adicionales que pueden garantizar la protección y el respaldo de los trabajadores ante eventuales situaciones de maltrato o violencia. Así que es importante que los trabajadores que nos están escuchando lo puedan tener claro y también puedan conversarlo con su empleador en las instancias que correspondan. Así es. Entonces, en resumen, la adopción de estas acciones preventivas, antes de pasar ya a las reactivas, Ujú. van en el ámbito de la convivencia escolar y también en el ámbito laboral. Y ambas son sumamente esenciales para poder promover este ambiente seguro y respetuoso en todos los colegios, las escuelas y los liceos, protegiendo la integridad y el bienestar de todos los profesionales y los asistentes que trabajen en estos establecimientos. Con esta idea entonces nos vamos a ir a una pausa musical con el tema What is Love de Hathaway y regresamos con ya las acciones reactivas y nuestras conclusiones. Muy bien, estamos de regreso en nuestro programa Con Derecho a Educar para ir ya con nuestro último bloque y final, señalando cuáles pueden ser las acciones que se pueden adoptar en los establecimientos ya frente al maltrato. Hemos conversado bastante sobre las acciones preventivas, pero también las acciones que se pueden adoptar cuando ya ocurre una situación de maltrato frente a un docente, frente a un trabajador, se pueden enmarcar tanto en las acciones de convivencia escolar como en el aspecto laboral. Vamos a conversar entonces qué es lo que se puede hacer derechamente frente a una situación de este tipo en el ámbito de convivencia escolar. Pame, si tú nos puedes comentar. Sí, bueno, igual lo habíamos tratado un poquito anteriormente en los otros bloques, porque de acuerdo a la Ley General de Educación, hablamos específicamente siempre del artículo 16A, es donde nosotros comentábamos que existe la definición de qué se entiende entonces por buena convivencia escolar, que finalmente tiene relación con esta cohesión armónica entre todos los miembros de la comunidad educativa. Y también, al mismo tiempo, tenemos los artículos 10, el artículo 10, letras C y D, de esta misma Ley General de Educación, donde se establecen los derechos de los docentes y asistentes, y ahí, por supuesto, se incluye el derecho que tienen todos ellos a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, así como también el derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral. Y esto entonces que lo tenemos en una ley, ¿cómo lo vamos a llevar a terreno, por así decirlo? ¿Cómo lo vamos a aplicar dentro del colegio? Lo vamos a hacer entonces a través del protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa. Porque acá este protocolo no solamente regula a los estudiantes, sino a todos los miembros de la comunidad educativa. Docentes, asistentes, directivos docentes, sostenedores, a estudiantes, apoderados, etcétera. Así que esto se debe regular entonces siempre conforme a lo que está dispuesto en esta ley que hablamos de buena convivencia escolar y los derechos también que se establecen. Pero tenemos este protocolo de actuación que en caso que llegase a ocurrir, ese es el que tenemos que activar para poder
brindar una buena convivencia escolar y, por supuesto, respetar estos derechos establecidos en la ley. Sí, interesante recalcar entonces la importancia, una vez más, como lo hemos señalado ya casi en todos nuestros Sí. programas, de tener un reglamento interno de convivencia escolar actualizado a la normativa y también tener adecuados los protocolos. Como tú bien señalaste, Pam, este protocolo se aplica para todos los miembros de la comunidad educativa y también a nosotras cuando nos ha tocado revisar y efectuar algunas sugerencias, hemos señalado que se haga la distinción cuando este maltrato proviene de distintos actores de la comunidad educativa, porque hay acciones distintas que se deben tomar cuando el maltrato viene de un estudiante, de un compañero de trabajo, del empleador, de un superior o de un apoderado, y los reglamentos pueden eventualmente también iniciar acciones disciplinarias con los apoderados, que es lo que también hemos señalado alguna vez, lo hemos deslizado, algún minuto lo vamos a conversar también más en detalle, pero es un aspecto de convivencia escolar, la verdad es que hay herramientas bastante fuertes para poder hacer frente a esta situación. Lo principal es un protocolo fortalecido, actualizado, revisado idealmente por un profesional del derecho para poder asegurar a través de este instrumento que puedan ejercer debidamente sus derechos los trabajadores. Eso en el ámbito de convivencia escolar y en el aspecto laboral, también lo que hemos venido conversando. Siempre recordar que el empleador tiene el deber de proteger la vida y salud de todos quienes trabajan en su establecimiento y la importancia también para quienes trabajan en el sector privado de contar con sus reglamentos internos de orden, higiene y seguridad ajustados a la normativa para que puedan hacer valer también ahí las acciones pertinentes. Ahora, cuando esto ya excede lo que se puede hacer a nivel interno, porque hay situaciones que por su carácter grave también implican que ya no fueron suficientes, lamentablemente, las acciones que se pueden adoptar al interior del establecimiento. Vamos a comentarle también qué pasa cuando existen acciones judiciales también. Sí, sí. Es importante, como dices tú, Caro, poder señalar esto porque muchas veces no se tiene este conocimiento, no se sabe, y es importante que las personas conozcan sus derechos y sepan también que en caso de que se produzca situaciones de maltrato que constituyen delitos o cuasi delitos, eso también ahí le podemos ayudar para tener esa definición, se pueden recurrir a la responsabilidad civil y penal, dependiendo frente a qué situación nos encontremos. ¿Y esto qué va a implicar finalmente? Que se pueden interponer demandas o querellas, dependiendo la sede en la que nos encontremos, ante los tribunales correspondientes, de acuerdo a lo que establece, por supuesto, en el Código Civil y en el Código Penal, respectivamente. Además, también es fundamental tener presente la responsabilidad que tienen los padres en casos de acciones cometidas por sus hijos menores de edad, conforme también a lo que dispone el Código Civil. Esto también lo recalcamos porque finalmente muchas veces dicen, bueno, pero el estudiante es el que me agredió a mí, ¿cómo yo voy a ser responsable si es menor de edad? Pero para eso también están los responsables civilmente, que sería acá el padre, madre, apoderado, tutor, a cargo de ese hijo. Así que también es importante que existen medidas judiciales que se pueden interponer para que también tengan presente, ante si les llegase a ocurrir una situación de este calibre, tener la asesoría legal correspondiente. Así es. En el contexto entonces de esta gran tragedia que enluta el inicio del año escolar, que enlutó el Día Internacional de la Mujer, entonces recalcar la importancia de poder reflexionar sobre el ambiente laboral, sobre el ambiente de convivencia escolar y que los establecimientos, los directivos puedan implementar estas medidas tanto preventivas, ya que son las ideales, pero también correctivas, que permitan proteger de manera eficaz la integridad y el bienestar de todos quienes trabajan en sus establecimientos. Sí, y bueno, las normativas educacionales y laborales también establecen claramente, como lo hemos visto, los derechos y deberes de los trabajadores en el ámbito educacional, así también como las responsabilidades que tienen los empleadores y los establecimientos educacionales en garantizar siempre entonces un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Sin embargo, es evidente que aún queda mucho para hacer para asegurar el cumplimiento efectivo de estas normativas y prevenir, por supuesto, los casos de maltrato y acoso. Así es. Entonces, recordar que también nosotras como profesionales del derecho dedicadas de forma exclusiva a la normativa educacional, estamos dispuestas y llanas también para poder prestar asesoría a los distintos establecimientos directivos que requieran apoyo en esta materia, efectuando revisiones de sus documentos, también actualización de ellos, capacitaciones. Recalcando la importancia de todos, de toda la sociedad para poder trabajar en este tema, creando entornos educativos seguros, saludables, donde el respeto y la dignidad sean la prioridad. Para ir terminando este programa, queremos hacer también
un llamado, un mensaje, si hay alguien que nos está escuchando y ha sido víctima o testigo de violencia contra la mujer, es prioritario que pueda tomar las medidas para su seguridad y bienestar. Las denuncias de este tipo se pueden realizar en Carabineros al número 149 o recibir también orientación llamando al número corto 1455 del CERNAMEC. Ya recordar que si hay alguna auditora que hoy se ha sentido identificada tal vez con este tema, que está angustiada, que no está sola, que hay recursos disponibles, hay personas disponibles para poder ayudarla a salir de esta situación de violencia. Así es, y en el mismo sentido también, Caro, a pedirle a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo, si ustedes necesitan ayuda psicológica especializada o conocen también de alguien que la pueda requerir, el Ministerio de Salud ofrece un teléfono de ayuda que se atiende por profesionales de la salud todos los días del año, las 24 horas del día. Así que para eso pueden llamar al número 600-360-7777. También pueden recibir asistencia ingresando a la página web del gobierno, donde encontrarán ayuda de profesionales. Así que siempre hay alguna forma de salir adelante, hay apoyo disponible para que puedan hablar lo que está pasando para poder recuperarse lo antes posible. Así es, 600-360-7777. Con esto ya vamos terminando, vamos culminando este programa que tuvo un tono mucho más serio, más triste que lo que nos caracteriza, pero la verdad es que este es un suceso que no quisimos dejar pasar llevar, porque pueden haber otras profesoras, Catherine, pueden haber otras personas que estén pasando algo similar y tal vez no hay desconocimiento de qué acciones se pueden tomar. Así que nuevamente le queremos enviar un abrazo a su familia, a sus compañeros de trabajo, a los miembros de su comunidad educativa y esperarlo el próximo miércoles, ¿cierto, Pame? A las 12 del día, seguiremos tratando temas que sean de apoyo a las comunidades educativas. Así es, esperamos que este haya sido un programa también en un tono más de entender las situaciones, de saber qué es los derechos que los asisten, así que los esperamos cordialmente el próximo miércoles a las 12 del mediodía para un nuevo programa. Que estén muy bien. Un abrazo, gracias por escucharnos. Abrazos. Chao.